Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Bendito eres, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Estoy dando un tiempo en lo que se conectan y también estuve compartiendo, por eso me tardó un poquito de entrada, saludando a todos los que van a estar en vivo, también a los que van a entrar grabado y a través de la página de YouTube. Bendito Dios, y otras páginas que estamos compartiendo a través de estos medios del Facebook. Esperando se encuentren bien. Les saluda esta su hermana pastora Gretchen Vallejo. Y es para mí una bendición estar aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor. Estamos viendo el Evangelio de Mateo. Estamos en la serie del año de miércoles de ministerios a través de esta su página Centro de Restauración y Vida desde el estado de Washington. Pastor José Vallejo y esta su servidora, pastora Gretchen Vallejo. Damos gracias a Dios por sus vidas. Bendito Dios. Y estamos por aquí compartiendo este tiempo. Estamos en esta serie Cara a Cara con Jesús, serie que nos mostró el Santo Espíritu de Dios llamarla por ese nombre y nos llevó directamente a estudiar la palabra y comenzamos con el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Amén. Y ya vamos hoy a adentrarnos al capítulo 19. De hecho, estuvimos ya viéndolo, ¿verdad? Y la semana pasada vimos el 18. Pensamos que lo íbamos a completar, pero como siempre decimos, fluimos con el Espíritu Santo de Dios. Y hoy estamos aquí para continuar donde nos quedamos. Bendito Dios. Así que estamos más que listos. Vamos a orar para dar por gracia lo que por gracia el Señor nos ha entregado. Amén. Amantísimo Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias. Gracias te damos por la oportunidad que nos permites de estar a través de estos medios una vez más, Señor. A ti toda la gloria y la honra. Bendecimos la vidas, bendecimos a cada uno de los que se va a conectar tanto en vivo como grabado, Señor, y te presentamos a cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo de Dios, que hagas aquí lo que tienes que hacer en tu nombre, que aquí no ocurra nada que no sea de tu agrado. Y te damos gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados cometidos, ofensas. Perdonamos también a aquellos que nos ofenden y que aquellos que hemos ofendido también nos puedan perdonar, Señor.
porque tú, ese es tu deseo. El cuerpo de Cristo, que es uno, la iglesia, porque tú vienes por la iglesia, se mantenga unida en una misma unidad del Espíritu Santo de Dios. Cristocéntrica sobre todo, sumisa. Bendito Dios, como nos enseña tu palabra y estamos aprendiendo en el Evangelio de Mateo. Contigo, el ejemplo máximo, nuestro Señor Jesús. Señor, te presentamos las necesidades de cada uno de los que está aquí. Tú las conoces, las necesidades a nivel del mundo entero, que también las conoces, pero te las seguimos presentando y venimos a ti agradecidos por un día más de vida, por una oportunidad más que nos permites, en tu santo nombre, seguir evangelizando donde hay hambre y sed de ti, Señor. Bendito Dios. Y nuevamente vamos hoy a continuar con el Evangelio de Mateo. Comenzamos la semana pasada el capítulo 18, en donde nuestro Señor Jesús continúa, ¿verdad?, enseñando a sus discípulos y bajo el tema de quién es el mayor, comenzando ese capítulo 18, y estoy haciendo un resumen breve de lo que vimos la semana pasada. Le hablo de los requisitos indispensables que tenemos que tener para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Esa sencillez, esa humildad que se requiere y que Él usó un niño, literalmente, ¿verdad? Llamó a un niño y lo usó como ejemplo para mostrarles a ellos, ¿verdad?, que un niño no tiene malicia, es inocente y depende por naturaleza, ¿verdad?, en esa etapa. Tiene unas necesidades que un adulto tiene que proveerle, ¿verdad? Y que así somos nosotros, que debemos depender de Dios en todo, ¿verdad? Y dejar que Él tome control de nuestras vidas, darle el lugar a Él. Y también le enseñó acerca de las consecuencias que tiene. Continuó enseñando ahí en las ocasiones de caer. Los versículos más adelante, estoy dando un breve resumen de lo que vimos la semana pasada en el capítulo 18. Y bienvenidos a todos los que están por ahí conectados en vivo a través de esta página del Facebook, y a todos los que se van a conectar una vez grabado, y también a través de YouTube, a través de mi página personal Gretchen Vallejo, a través de los medios del YouTube. Bendito Dios. Y que Él enseñó ahí en ocasiones de caer bajo ese título, ¿verdad?, las consecuencias que tiene, siguiendo la línea en el ejemplo que dio de ese niño, de que esas personas, o nosotros, ¿verdad?, en general, que cualquiera que haga tropezar a uno de sus pequeños, ¿verdad?, Él advierte las consecuencias para el que se presta a estas cosas, sufrirá, leímos, un castigo grande, ¿verdad? Y también siguió advirtiendo por la parábola de la oveja perdida y esos versículos, capítulo 18 de Mateo, el cuidado de no menospreciar a esos pequeños también. Él continúa enseñando bajo esa misma línea, ¿verdad? El Señor se distinguía. Aquí vamos a seguir viendo más de sus parábolas, de ese tipo de enseñanza, y de la enseñanza y estrategia que Él utilizaba haciendo preguntas también. Amén. Pero especialmente hay que tener cuidado, no menospreciar, ¿verdad?, esos pequeños al necesitado de la fe. Bendito Dios. Y también, ¿verdad?, y aconseja bajo el tema de cómo se debe perdonar al hermano y los dos deudores. Vimos también más acerca de las relaciones fraterno-hermanos, los hermanos en la fe, esas relaciones entre los hermanos de la fe, cuando hay situaciones, ¿verdad? Y el consejo vimos que nos da cuando es con relación a perdonar a los demás, resolver las diferencias sobre todo, ¿verdad? Ese perdón que es esencial dentro del cuerpo de Cristo para que no se vea afectada el crecimiento de cada ovejita. Amén. Y todas estas cosas pues nos está hablando el Santo Espíritu de Dios a la iglesia hoy, ¿verdad? A través de lo que estamos viendo. Bendito Dios. Y hoy vamos a seguir donde nos quedamos. Fue el capítulo 19, en ese tema tan polémico que es el divorcio. Ya estas cosas hemos visto en otros capítulos que vimos anteriores aquí en Mateo.
que ya el Señor había tocado este tema brevemente, pero aquí abarca un poquito más y lo vamos a escudriñar. Y hoy, Dios primero, pues vamos a lograr también ver el capítulo 20 y ya con esto completamos la segunda parte de este bosquejo del Evangelio de Mateo y nos vamos a adentrar ya a la tercera parte, que así fue que lo dividimos de este estudio, en donde ya entonces vamos a ver más de su misión en cuanto a la muerte y resurrección, santo, con relación a su ministerio. Bendito Dios. Y nos quedamos hablando de este tema tan polémico que es el divorcio y que el Señor Jesús enseñó acerca de estas cosas. Y decíamos la semana pasada que este es un tema al cual nos identificamos, muchos testimonios que podemos compartir con hermanos en la fe que han pasado por esto. Puede que muchos no hayan pasado por esto. Más adelante vamos a ver con el apóstol Pablo unas cualidades y características que da del obispo, ¿verdad? El que da ejemplo en el altar, el que carga ministerio, y eso es con un propósito bien importante. Pero vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús estas cosas enseñaba y nos enseña, porque son para usted y para mí hoy. Amén. Y que a nosotros no nos corresponde juzgar, nos corresponde, como hemos visto y nos enseña su palabra y a través de Jesús, la compasión sobre todas las cosas. Y que el Señor Jesús usa, y Dios usa el que Él quiere como Él quiere. Amén. Es más bien tener un corazón dispuesto, genuino, transparente, reconocer las faltas y más importante aún, reconocer esas cosas que nos alejan del Señor porque eso nos impide crecer espiritualmente, madurar y sobre todo nos afecta en las relaciones con los demás. Así que eso todo tiene un propósito. Amén. Y que aunque no se los leí este capítulo la semana pasada, se los dejé de asignación y comencé a escudriñarlo, sentí compartirlo, sentí ir como me mostró el Espíritu Santo, que después entendí lo que Él estaba haciendo, leerlo. Amén. Y vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar con el capítulo 19. Vamos a leer los versículos del 1 al 12 bajo este tema. Jesús enseña sobre el divorcio y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Dice el versículo 4, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera, y el que se casa con la repudiada, adúltera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
Palabra de Dios poderoso. No sé si usted está entendiendo, los que ya conocemos del Señor y estudiamos la palabra, siempre que estudiamos y leemos esto nos enseñan o nos ministran, ¿verdad? Nos enseña cosas nuevas y buenas porque su palabra es viva y eficaz. Bendito Dios. Santo. Este tema es un tema de mucha controversia, por eso utiliza la palabra polémica, porque es como un tabú. Cuando se escucha estos temas, lo que son con relación, ¿verdad?, al matrimonio y el divorcio, entre otros temas que competen a la familia, pues son temas bien controversiales. Y esto no es solamente hoy, esto viene de ayer. Si se fijaron, el Señor Jesús citó a Moisés, el Antiguo Testamento, la ley, y lo usó con un propósito y lo voy a explicar, ¿verdad? Santo. Y es que tanto el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, da las condiciones y las normas al Nuevo Testamento, ¿verdad?, con relación a este tema, igual hoy. Pero Jesús está enfatizando el diseño original. Y por eso Él va y les explica a estos fariseos el por qué Moisés permitió estas cosas. Y bien claro, leímos ahí en el versículo 8 y dijo, por la dureza de vuestro corazón. Y se estaba refiriendo también, ¿verdad?, a los israelitas. Y en el versículo 9, Él da unas condiciones permisibles. Estamos hablando de Jesús. Y Él no vino a abolir la ley, Él vino a hacerla cumplir. Lo que pasa es que el ser humano siempre obra, ¿verdad?, su conveniencia. De hecho, en el Antiguo Testamento, este tema del divorcio, vamos a ver que Malaquías es quien centra el tema del divorcio por muchas cosas que estaban pasando. De hecho, si estudiamos el divorcio, ese tema en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchos factores en el cual si aplicamos la ley, entonces aplicaba adulterio. Pero es un tema que no me voy a entrar en este momento porque estamos en el Nuevo Testamento y vamos a ir fluyendo con el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a hablar lo que el Espíritu Santo me mostró para este día. Pero que el Señor Jesús lo hizo para establecer la diferencia. Sobre todo, como Él dijo ahí, hay una causa bíblica que sí es permisible, ¿verdad? Y yo voy a abundar un poquito más sobre eso. Ahora bien, estos versículos, este capítulo comienza con la transición de Jesús de un punto a otro, de Galilea a Jerusalén. ¿Y por qué? Porque Él ya se estaba acercando. Los que están siguiendo este estudio desde que comenzamos en Mateo, se están dando cuenta que él ya se está acercando a la ciudad en donde iba a acontecer su muerte y la resurrección, la victoria final, ¿verdad? Y es donde sería asesinado, la ciudad de Jerusalén. Y entonces leímos que ya grandes multitudes, ya no dice multitudes, ahora dice grandes. Si antes leíamos ahí que habían como 70,000, 50,000 personas, pudimos distinguirlo por el milagro de los peces y panes, etcétera, ¿verdad?, que se dio en 2 ocasiones. Pues imagínense, grandes multitudes en estas ciudades donde lo vieron crecer. Y que los fariseos, obviamente, nuevamente vinieron a tentarlo maliciosamente con este tema del divorcio, con toda la intención de tentar a Jesús. A mí esto me acordó cuando el enemigo tentó a Jesús en el desierto. No sé si esto lo he vivido con algunas personas, lo hemos vivido. Y por eso es que tenemos que estar con la armadura de Dios puesta, no a la defensiva, sino en amor, pero en poder y autoridad, hacer lo que tenemos que hacer por el bien de la fe, de nuestra salvación, porque la salvación es individual, aunque muchos no lo entiendan. Pero esa malicia
Y nosotros hemos estado ahí también y le hemos pedido perdón a Dios y por muchas razones, por eso nos alejamos de ciertas cosas y personas, porque lamentablemente nos llevan a tropezar. Y nosotros también hemos estado ahí y estamos en tiempos en los que si hay que apartarse, hay que apartarse. Aunque el mundo se venga en contra. Y yo lo voy a seguir diciendo porque podemos hablar de estas cosas. Amén. Es la experiencia que estamos viviendo hoy día. Y tentaron a Jesús. Lo estaban poniendo a prueba una vez más. De manera bien negativa. Para nada era positivo el traer este tema. Si usted se fija, ¿qué tenía que ver? Haciendo sanidad, o sea, usted puede ver la malicia, la envidia, la ceguera que tenían. Será Jesús, Dios, el Mesías esperado, y ellos, nada que ver. Estaban poniendo a prueba los sentimientos o juicios del Señor. De nuevo, igualito como vimos ahí en Mateo 4, en el desierto, que el demonio, ¿verdad?, tentó a Jesús. Y yo di la semana pasada mi opinión y testimonio breve, ¿verdad?, en cuanto a este tema del divorcio. Pero de algo tenemos que aprender y hemos aprendido, que hay que cuidarnos del exceso de seguridad. De pensar que estamos firmes, que eso a mí no me va a pasar, ni de un lado ni de otro. Estoy hablando de ambos aspectos. De que o nos prestemos o se preste. Estoy hablando de que si usted piensa que esto no le va a ocurrir, de que cuando más usted piensa, está mi familia en un pedestal, esto a mí nunca, esto no me va a ocurrir, y ahora menos, o estoy en una experiencia sobrenatural de Dios, o porque somos cristianos, esto a mí no me va a ocurrir, le tengo noticias. Ahí es cuando más el enemigo va a estar como león rugiente buscando a quien devorar. Y encuentra, es lo triste. Y caemos, es lo triste. Lo bueno es que tenemos un Padre misericordioso. Amén. Y estamos viendo aquí en la manera en que el Señor Jesús les enseña. Bienvenida, Pastora Hernández. Dios te bendiga, hermosa. Bendito Dios. Los tengo en el olvido, pero no olvidados. Amén. Estamos en un tiempo, como mencioné hace un rato, con propósitos. Pero yo sé que estamos en mente y en oración. Amén. Unidos. Esperando te encuentres bien y los tuyos. Bendito Dios. Cuidar de que pensemos que estamos firmes, porque vamos a ser probados. Y que con base bíblica, en mi testimonio que compartí brevemente la semana pasada, no lo voy a volver a repetir, el que quiera escuchar, el que no, pues no hay problema, pero lo compartí porque yo sé que ante los ojos de Dios, yo hice las cosas con base bíblica. Yo inclusive hice lo que la palabra, y eso que no tenía el conocimiento que tenía ahora. Estamos hablando por allá por los 2000, el año 2000. Y yo sabía que tenía que luchar por una reconciliación, de que pues se había dado el caso, ¿verdad?, de adulterio. Entonces yo tenía conciencia, porque ya yo conocía del Señor desde niña. Lo que pasa es que no como lo conozco hoy, ¿verdad? No había tenido un encuentro. Y aún así, el cuidado de Dios tan grande. Y pasó mucho tiempo. Y yo, ¿verdad?, fue difícil. Y más cuando hay niños. Y ya voy a hablar sobre eso también. Porque ese es el problema. Por algo está en la Biblia, para cuidar esa parte. Los sentimientos. Que aunque no podemos confiar en los, ¿verdad?, en los sentimientos. Pero... Y mire, yo experimenté, y eso sí lo voy a compartir porque no sé si por aquí, y lo compartimos porque sabemos que hay necesidad. Y aquí va a estar, o está, y va a estar el que tiene que estar. Por alguna razón u otra, no es casualidad. O porque tiene que abrir los ojos a este tema, o porque necesita este tema porque algo, ¿verdad?, Dios va a poner. No es casualidad que yo esté compartiendo este tema así, porque yo quiero venir aquí a hablarlo y hablarlo y por hablar. No, estamos hablándolo a la luz de la palabra. Y estamos con referencia bíblica y sustentándolo. Por eso dije la semana pasada, podemos de este tema hablar. Yo pude haber ido por encimita, pero hay propósito. Se experimenta, y más como mujer, no digamos que los hombres no, también. Pero la mujer, más con niños, y más en este caminar, como iglesia, se experimenta rechazo, crítica,
dentro del cuerpo de Cristo. Yo tuve tantos encuentros y yo, si no hubiese sido porque muchas cosas ya me habían fortalecido, pero yo, es más discernimiento tenía y decía, Dios mío, pero más aplicaba, ¿verdad? Lo que hemos aprendido también, perdonar, siempre, 70 veces 7, porque muchas personas no lo hacen, ¿verdad? Ahora hay otras que, ¿verdad? Llega un momento que uno dice, espérate, tú sabes, ya es demasiado, y obvio, ya está, yo me acuerdo de ir a lugares en donde las esposas, sus esposos, yo tuve que aprender también, porque la cultura, vengo de una cultura bien, y de una familia y de una crianza bien, y el que es boricua, puertorriqueño, ¿verdad? Me va a entender. Somos bien abrazadores, no miramos, o por lo menos, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Nada de esa malicia, casi fui criada de ¿verdad? Por eso muchas cosas que me pasaron, porque pues no tenía ese conocimiento, y bendito Dios, que Dios me ayudó, ¿verdad? A abrir los ojos y a comprender muchas cosas que viví, que me fortalecieron. Y pues podía distinguir y podía soportar, pero se vivió muchas cosas que yo decía, Señor, y me fui de muchas iglesias. Recuerdo, yo lo comparto ahora a modo de jocoso o de, ¿verdad? De risa, pero en el momento no. Yo recuerdo que ya dándose mi proceso, fui a una iglesia con mis niños, muy contenta, fui a recibir, me habían invitado y dije, quizá este es el lugar que Dios quiere que yo esté. Y recuerdo que el pastor, de hecho a ellos ese matrimonio son muy especiales para mí, pero en el momento cuando él dijo, y ya van llegando las esposas, los que están aquí solteros, yo estoy seguro que en la medida que Dios le había entregado a él no tenía la malicia de verdad de lo que estaba diciendo, pero por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, los que estamos en el altar, con las cosas que decimos y hacemos, porque tienen repercusión. Entonces yo recuerdo cuando yo escuché esto, yo dije, ¿qué dice el pastor? Yo no volví a esa iglesia. Claro, después comprendí muchas cosas, lo volví a visitar, pero de hecho esa iglesia dejó la visión que ellos tenían y hoy tienen una visión bien hermosa. De hecho han crecido en Ponce allá hermosamente, que cuando vaya para allá los voy a visitar. Y nuestra relación como hermanos en la fe es muy hermosa. Un matrimonio que admiro mucho, y sus hijos, su familia, un testimonio poderoso. Pero yo recuerdo cuando yo escuché esas palabras del pastor, que los conocí la primera vez, dije, aquí no vuelvo. Y mira que me trataron tan hermosamente, hasta yo estaba en necesidad y recuerdo que un sobrecito me dieron dinero para gasolina que yo necesitaba. Ellos no sabían, pero Dios les mostró. Porque así pues es la manera en que ellos operaban, y para mí eso fue, pero Dios no quería que yo me enfocara en eso, parece, ¿verdad? Y ahí no era. De hecho, ahí no fue. Pero les comparto esto porque hay que tener cuidado. Y no es fácil. Dios nos ayuda. Pero hay algo muy claro. Este tema del divorcio divide no solo a la familia, divide hermanos en la fe. Esto es serio. Causa, escuche bien, problemas graves, consecuencias a largo plazo, no solo a corto plazo. Esto es a largo plazo. Traumas, mire, en todas las áreas, financieras, que si ya lo había, peor después, emocionales, psicológicas, ni se diga, los hijos, los vacíos que, mire, ni hablar, todas las áreas, espiritual, claro que sí. Y por eso es que es algo sagrado, y el Señor Jesús, estas cosas, Él estaba, en la manera en que los fariseos vinieron, Él sabía la intención del corazón de ellos y le estaba, esto hay que cuidar esta parte. Y tantos ejemplos de nuevo que podemos ver a la luz de la palabra. Y que se suma el hecho, no solo que, como está diciendo aquí nuestro Señor Jesús, se tienen que dar unas condiciones de fornicación, adulterio sexual, ¿verdad? En donde es considerado un motivo permisible, ¿verdad? Pero vamos a hablar del asunto de cuando hay maltrato físico y hay maltrato emocional. Y esto es algo que, que hoy día, mire, que aunque, y cae bajo esta categoría porque, mire, se está cometiendo un pecado contra como la palabra nos enseña que debe ser tratada esa mujer.
o ese hombre, o sea, somos ayuda idónea, pero esto es un trabajo en equipo. Si lo vemos desde el aspecto en Génesis, el Señor no le dio más lugar a uno que a otro, o sea, no, más valor, no, los dos. Y que la Biblia nos enseña estas cosas y no deja de ser de igual manera pecado cuando hay maltrato físico y emocional. Y es igual de grave. Punto. Tantos casos, y en ese aspecto pues yo, gracias a Dios, bendito Dios, no puedo decir que viví ese aspecto, porque no. Físico, quizás ciertas cosas quedaban a condición y pues fueron también en lo que catapultó a mí a tomar ciertas decisiones ¿verdad? En el pasado. Pero hemos escuchado reciente, nosotros tenemos compañeros hermanos en la fe, pastores, ministros con experiencias de sus miembros y hasta pastores. Hemos visto congregaciones que ya no están porque tanto o uno o el otro, y no hubo reconciliación, porque también la palabra nos enseña el Señor Jesús, y lo vamos a ver también cuando ya entremos de lleno en esto en el Antiguo Testamento. Tiene que haber una reconciliación. Es lo mismo con lo que vimos del tema de los hermanos en la fe, ¿verdad? Que no es odiar, pero el que no se someta, el que no acepta la disciplina, el que no quiere reconocer que ha cometido una ofensa, pues hay que tenerle por gentil o publicano, porque ni modo, porque va a afectar la confraternización, la armonía del cuerpo de Cristo, punto. Ese tipo de personas siempre va a tener como una manipulación diabólica, olvídese. Tristemente. Y de nuevo, no es la persona, es lo que carga y no quiere reconocer, aceptar. Mire, de nuevo, estas cosas tenemos que tener cuidado, porque si decimos estas cosas y decimos exceso de seguridad, a mí no me va a pasar, las estamos presentando para ser confrontados para bien y tenerlas al conocimiento, para que después no digamos, yo eso no lo sabía. Porque Dios sabe cuando algo es al conocimiento y cuando algo no lo es. Dios no puede ser engañado. Y tantas situaciones, y mire, nosotros, uno en particular, para seguir con el tema, que nos impresionó cuando comenzamos la Universidad Teológica. Acá tuvimos un profesor que nos compartió una experiencia de uno de sus miembros, y no informaron que había un maltrato físico y le quitaron la licencia, la credencial a ese pastor a nivel legal. Hubo cargos, porque hasta ese nivel, o sea que tenemos que tener cuidado como iglesia. Y volviendo a los fariseos con este tema, les cayó como piedra, como un balde de piedras a estos fariseos, en la manera en que el Señor Jesús les contestó a esa pregunta tentadora, diabólica, y que Él estaba usando este ejemplo, porque ahí estaban los discípulos escuchando. De hecho, ya vimos, voy a hablar sobre eso, de cómo ellos reaccionaron, de mejor no es casarse, en otras palabras, ¿verdad? Y el Señor Jesús está dando este ejemplo. Por eso es que nosotros tenemos que entender cómo escudriñar este tema y lo que el Señor Jesús se está refiriendo aquí. Porque Él está refiriéndose a la relación de la iglesia. Y por eso fue que le dijo a sus discípulos, lo leímos ahí en los versículos 11 y 12. Lo que les dice, que ya mismo voy a ir a eso. Que por eso es que ellos concluyeron, mejor no me caso, mejor no nos casemos. Y Jesús les aclara que este asunto del eunuco, ¿verdad? Que es el celibato, es la soltería permanente. Esto no era para todos. Es una vocación específica que Dios concede. Y que por eso él usó el ejemplo del eunuco, ¿verdad? Porque eran hombres que eran castrados físicamente. Pero de nuevo, algunos nacen así, con condiciones físicas naturales o falta de ese deseo sexual. Y repito, el Señor Jesús estaba enfocando en el llamado especial, la renuncia voluntaria al matrimonio o a la actividad sexual para dedicarle la vida a Dios y a su obra.
estamos entendiendo. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros no nos vamos a este tema, mira ahí nos quedamos en un versículo. Hay que escudriñarlo, hay que, tal como está escrito, ni ponerle ni quitarle. Y hay personas que ahí hemos estado ahí, se quedan un tema y y mire, yo sigo aprendiendo porque mucho me falta por aprender. Demasiado. Ahora bien, y entrando a la enseñanza de lo que nos dice los versículos 13 al 15, porque vamos a seguir avanzando porque si no nos quedamos. Jesús bendice a los niños. No lo voy a leer, se lo dejo de asignación, pero ahí le traen al Señor unos niños y los estaban reprendiendo para que, dice ahí, ¿verdad? El versículo 13, los discípulos los estaban reprendiendo de nuevo, la fe de ellos. Estaba titubeando todavía, vacilando su fe. Pero el Señor Jesús les dijo no. Recordemos que ya, ¿verdad? Le traen los niños porque pues ya se había dado el ejemplo del niño y pues ya eso había dado como ya la gente, ¿verdad? Y dio motivo, ¿verdad? También a que ellos vinieran. Y que nuestro Señor Jesús lo va a leer ahí, no solo oró por ellos, Él los tocó. Le impuso manos mientras oraba por ellos. Usted lo va a leer, no lo voy a leer porque todavía, ¿verdad? Tenemos que seguir. Santo. Pero mientras oraba por ellos, Él le puso las manos. Y ahí vemos la imposición de manos, lo que significa la transferencia del poder divino y que no se le pone manos a todo el mundo. Y de eso vamos a hablar hasta más adelante con Pablo. Saludos a nuestra hermana Jasmine. Bienvenida, mi amor. Dios te bendiga. Y estamos en el capítulo 19. Estamos continuando donde nos quedamos la semana pasada. Y ya estoy ahora en los versículos 13 al 14 al 15. No lo voy a leer bajo el tema Jesús bendice a los niños. Se los dejo de asignación. Pero que ahí vemos cómo Él impone manos, enseñándole a los discípulos, ¿verdad? Que el reino de los cielos le pertenece a aquellos que son como niños. Esto es otro simbolismo. Porque Él nos ama. Y Él ama a los niños. Dejar a los niños venir a mí, dijo Jesús. Entonces, de nuevo, les estaba aprovechando estas experiencias para enseñarles a ellos, especialmente porque el tiempo se acercaba, de que Él ya no iba a estar con ellos, que ellos iban a experimentar cosas fuertes, tanto con Jesús como ellos, como seguidores del Señor. Santo. Y para terminar este capítulo, ahí sí lo voy a leer, bajo el tema del joven rico, porque no puedo leer todo, imagínense, no terminaríamos, por eso les dejo asignación, pero sí le explico para que usted tenga una idea. El joven rico, ahí los versículos del 16 al 30, ese sí lo vamos a leer, y dice, entonces vino uno y le dijo, y estoy en el versículo 16, capítulo 19, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y madre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, diga, todo es posible.
Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es otro tema. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Palabra de Dios. Ay, santo. Todo, mire, aquí hay mucho material, mucho. Y no voy a profundizar en ese versículo poderoso cuando Él les dice sobre los 12 tronos y las 12 tribus de Israel. Porque pues no nos preparamos para eso y Dios conoce todas las cosas. De nuevo, fluimos en la medida en que el Señor nos ha entregado y fluimos como el Espíritu Santo nos lleva. Amén. Ahora bien, el propósito, hay mucho conocimiento que podemos tener, pero la esencia es lo importante. Amén. Aquí estamos viendo a este joven rico que le hace una pregunta al Señor Jesús con relación a la vida eterna. A él le inquietaba. Y le dice maestro bueno. Maestro bueno. Y que por la respuesta que él da después que el Señor le menciona los mandamientos, se ve que era una persona que se cuidaba. Pero había un problema. Jesús sabía que él amaba demasiado sus riquezas. Y que cuando le pide vender los bienes y seguirle, este joven rico se fue triste. ¿Por qué? Porque estaba demostrando dónde estaba su corazón, el ídolo, ¿verdad? El dinero. Y que para estar en los asuntos del Señor, nada ni nadie, escuche bien, debe ocupar el lugar de Dios. Y por eso vemos que el Señor Jesús le repasa los mandamientos, ¿verdad? Que hay que guardarlos, sí. Pero eso incluye estar dispuestos en todo para seguirle. Serles leales, fieles a Él, porque hay cosas que no nos van a obstruir. Y nos está invitando hoy la palabra a reflexionar sobre esto, porque hay que estar realmente dispuestos a poner a Dios por encima de cualquier cosa, especialmente material y hasta de nuestra propia seguridad. Pastora, ¿qué está diciendo? Escudriñe eso más, lo vamos a hacer. No es que el Señor Jesús esté diciendo que la pobreza, que Él nos quiere ver pobre. No, porque hay que ser buenos mayordomos, y la Biblia enseña estas cosas, buenos administradores de lo que Él nos ha entregado. De hecho, nuestro pastor el domingo pasado dio nos predicó algo muy hermoso, poderoso en cuanto a cuando Jesús enseña de que si tienes dos dos capas, puedes dar una, pero si solo tienes una para ti o no tienes, no podemos dar lo que no tenemos y tampoco lo que nosotros necesitamos. Eso es algo que muchas personas no entienden y por eso se choca y no se progresa, se queda uno en un ambiente de mediocridad en todas las áreas porque no se reconoce estas cosas. Nos llama la atención el detalle que Jesús le explica: ¿por qué me llamas bueno si el único bueno es Dios? Y es que Él estaba dando ejemplos. Recordemos, estas cosas no se estaban dando por casualidad. Ya estaba escrito en el plan de Dios para que todas estas experiencias y enseñanzas los discípulos entendieran, aprendieran, y nosotros también, porque están plasmadas aquí por una razón, escritas por una razón poderosa. Él le estaba dando el lugar a Dios, el lugar absoluto, y Él los llevó a reflexionar. No porque Él fuera Jesús, ¿verdad? No porque tampoco Él no fuera bueno, no, porque Él no pecó. Pero era para que ellos se enfocaran en Dios, en lo que es Dios. Él no estaba negando escuchemos bien, su divinidad, no. Pero estaba demostrando su bondad, su ejemplo de sumisión, qué hermoso, de sumisión al Padre. En otras palabras, Él estaba enfatizando lo que requiere sumisión,
que era que hacer la voluntad de Dios, que es buena, santa, bendita, perfecta, aunque nosotros no podamos entenderlo. Él estaba para hacer la voluntad del Padre, de Dios Padre, que lo envió a él, poniendo así la fuente de toda bondad y autoridad en Dios su Padre, siendo Dios mismo. Tremendo, porque estaba en una naturaleza de carne también, humana. Pero en cuanto a este joven rico, aclaramos de nuevo, no es que Jesús quería que él viviera en pobreza absoluta, no, pero nos está enseñando que tenemos que asegurarnos, y Jesús sabía que él era el tipo de personas en que estaba poniendo esas riquezas por encima, y que aunque él cumpliera con los mandamientos todo, no le siguió. Imagínense, se fue triste y él le dijo, ven y sígueme. No le siguió, mire, no le siguió, porque eso le estaba impidiendo, le estaba obstaculizando serle fiel al Señor. Eso era para seguirlo a él, para serle leal. No, pero no tuvo un encuentro. Él no. Su corazón estaba en otras cosas. Y así hay muchas personas hoy día. Y no podemos descartarnos, porque es que tantas cosas que hemos vivido, hemos aprendido y hemos estado ahí, no quizás en la misma situación en cuanto a riquezas materiales, pero tantos otros asuntos en los cuales eso nos está robando, nos está obstaculizando nuestra fidelidad a Dios. A veces queremos ser tan fieles con las personas. Mire, yo he aprendido. Y le comentaba esto a mi esposo de que, y uno mira a nuestros hijos, los más grandes especialmente, como ellos, cuando por ejemplo nos llaman y nos dan sus experiencias. Esta semana mi hija mayor me llamó a darme un testimonio, y yo decía, Dios mío, y le di un consejo a ella, porque en base a cómo nosotros, ¿verdad?, la llevamos, es lo que ella está haciendo, ¿verdad? Y traigo este ejemplo, no voy a entrar en detalles de lo que es, pero lo que quiero decir es que hay cosas que nosotros pensamos que ahí vas a... No es lo que Dios quiere. ¿Y cómo usted sabe? Porque no es todo un yoísmo, ahí no es. Y no queremos volver atrás de donde Dios nos sacó. No. Escúcheme bien, yo no sé quién más necesitaba esta confirmación. Porque tiene más importancia nuestro corazón, el interior, que todo lo demás, porque nuestro corazón es engañoso y hay que entrenarlo. Como la fe hay que ejercitarla, así es el corazón también. Hay que entrenarlo. No permitir que la prosperidad terrenal vaya por encima de los asuntos del reino. Es lo que el Señor le estaba enseñando aquí. Y de nuevo, no es que Dios condena las riquezas, pero aquí nos está diciendo que si eso entonces es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que pase un rico, porque es que no. Es más fácil que un camello pase por una aguja, por el ojo de una aguja, fíjese, que un rico entre en el reino de Dios con esas actitudes. No. Y mire, cuando entremos a Lucas y a otros, eran personas que estaban bien, pero estaban centrados, eran leales a Dios. Y lo que nos está diciendo aquí es que la salvación es imposible por los méritos propios y por las riquezas materiales, por el apego a esas cosas que nos van a dificultar esa dependencia total a Dios. ¿Qué es lo que me está a mí dificultando mi dependencia total a Dios? Hay decisiones que a veces hay que tomar y no las estamos tomando por miedo a quedarnos solos, por miedo a que nos critiquen, por miedo a que digan, mira a fulana lo que hizo, mira lo que está provocando, mira a la fulana, y sin saber. Entonces usted empieza peor, porque entonces empieza a ver lo que ya Dios te había mostrado, que te dice a nivel espiritual, y no hablas con nadie, pero Dios te muestra para bien. No para mal, porque hay cosas que tenemos que reprender en nombre de Jesús porque llegan y es el enemigo. Eso no. Eso no. Pero cuando viene de Dios, uno dice, ay Dios mío, qué ciega estaba o qué ciego estaba. Santo. Alguien que está entendiendo.
Y nuestro Señor Jesús le estaba enseñando a los discípulos acerca de la salvación con estas cosas, sí, a que ellos se identificaran. Por eso fue que Pedro dijo, mira, pues si nosotros hemos dejado todo para seguirte. Pues manténganse humildes. En otras palabras, le decía Jesús, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Porque entonces serán los primeros. A eso se está refiriendo con ese último versículo, el 30. A eso se está refiriendo. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Mantente humilde, mantengámonos humildes. Amén. Y ahora ya para terminar, vámonos al capítulo 20, que ya íbamos entonces a terminar la segunda parte de este bosquejo y vamos a entrar ya a la tercera y última parte de este evangelio. Primero Dios Santo. Aleluya. Y no voy a leer los versículos bajo el tema de los obreros de la viña, del 1 al 16, también se lo dejo de asignación, pero les voy a compartir de qué trata. Y aquí vamos a ver más, ¿verdad? Por eso es que dice, ¿verdad? Los obreros de la viña, en una manera de enseñanza de parábolas, es que comienza este capítulo y apoyando el versículo 30 que leímos del versículo 19, ¿verdad? Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ese es el versículo 1 del capítulo 20, que está sustentado con ese versículo 30 que leímos en el capítulo 19 y que por eso lo menciono. Y aquí nuestro Señor Jesús, cuando usted lo lea, va a ver que el Señor Jesús hace esa parábola de comparación del reino de los cielos con un padre de familia, que es el versículo 1, en cuanto a la igualdad. Pues como vimos, ¿verdad? En el capítulo 19, le enseñó a sus discípulos que a Dios no le interesa cantidad de nuestro trabajo, no es por obra, sino nuestro interior, esa fidelidad. Y eso me llevó a recordar, mientras estudiaba esta palabra, a Abel y Caín, esos hermanos, cuál fue la ofrenda grata a Dios, qué fue lo que ocasionó que Caín, ¿verdad? Cómo estaba ese corazón. Porque a Dios no le interesa. Eso no es. Eso va más allá. Especialmente, él lo que le interesa es esa tarea que te ha asignado a ti y a mí, a cada uno, que es individual. Que si tú y yo estamos hoy aquí respirando con vida, nuestro Creador nos creó con propósitos y que nos compete obedecer. Hoy mi hijo de 11 años me hizo una pregunta con relación, él me compartía a uno de sus compañeros, le recalcó que él no cree en Dios, porque le iba a marcar a mi hijo con un marcador y quería hacerle como un dibujito como modo de tatuaje, y pues le hemos enseñado a nuestros hijos a cuidarse también, y nuestro hijo le dijo, no, porque eso es un tatuaje, eso es un alarde a un tatuaje, y yo soy cristiano. Y pues el niño le dijo, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Verdad? Porque el niño no tiene ese conocimiento. Y mi hijo pues se quedó callado, no entró, ¿verdad? Porque pues es un niño y se le ha enseñado también a ser prudente, bendito Dios, gloria a Dios. Pero yo le explicaba a él que, ¿qué pierde? ¿Qué pierde una persona que cree en Dios? ¿Qué pierde? Si Dios no existiera, ¿qué yo pierdo? Nada. Pero alguien que no cree, sí pierde. Y no gana nada. Entonces, yo le dejé con eso porque se ha quedado un poquito, ¿verdad? Un compañero, y él como que le chocó el hecho de que, ¿verdad? Porque así estamos viviendo hoy día mucho más, y más lo que se le está inculcando a muchos. Pero de nuevo, el Señor vino por esas personas. Y a usted y a mí nos compete. Y de alguna manera tenemos que seguir orando y ayunando, pidiéndole al Señor que seamos efectivos en la evangelización, llegando a las almas donde hay hambre y sed de Él. La mies es mucha. Y aquí, en los versículos 17 y 19, que tampoco lo voy a leer, pero bajo el tema, nuevamente Jesús anuncia su muerte, y ya Mateo aquí es la tercera ocasión que nos menciona sobre esto.
Él toma parte, cuando usted lo lea, ahí va a ver que Jesús toma parte de sus 12 apóstoles, sus discípulos, sus seguidores. Y Mateo aquí nos narra que Jesús le dice a ellos que va a sufrir ahí en Jerusalén y que lo matarían, pero resucitaría el tercer día. Y él estaba dejando ver su misión, que no se trataba de política, sino salvífica, redentora, porque él vino a cumplir las profecías, esas profecías mesiánicas, a vencer el pecado, la muerte, a establecer su reino, pero también los estaba preparando a ellos para experimentar la cruz, pero la victoria final de la resurrección, y sobre todo los estaba preparando para ese rechazo y persecución que ellos también iban a experimentar. Santo. Vamos entonces, sí, voy a leer y ya con eso nos vamos, de los versículos 20 al 34, y ya con eso vamos a cerrar este capítulo, bajo el tema de petición de Santiago y de Juan, y los 2 ciegos reciben la vista, y ahí con eso lo vamos a dejar. Versículos 20-34, capítulo 20, dice: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Recordemos que ya él estaba en zona donde él fue, ¿verdad? Donde lo fue criado. Recordemos que ella es Salomé, la esposa de Zebedeo, en donde ellos pues estaban pescando, y ahí es cuando el Señor los escoge, ¿verdad? Con propósitos santos. Ellos son hermanos, Jacobo, Santiago el mayor y Juan. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Está usando otra pregunta, ¿verdad? Así como hizo con los fariseos, así como hizo con el joven rico, y ya mismo vamos a verlo ahí con los 2 ciegos que le devuelve la vista, ¿verdad? Y ellos le dijeron: ¿podemos? Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esto es poderoso. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¡Wow! Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¡Ay, santo! Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Mira, esta palabra, esto aquí no nos iríamos de tantos principios que nos está dando. Y bajo 2 ciegos reciben la vista. Dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: qué hermoso, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Otra pregunta. Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Palabra de Dios, igualito que el joven rico, igualito. No, ellos le siguieron. Santo, oh santo Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Aquí estamos viendo más enseñanzas de Jesús acerca de la importancia que tiene la humildad, ahí con la petición de Santiago y de Juan, ¿verdad? Esa importancia que tiene la humildad, ese fruto del Espíritu tan importante, esa característica para Dios tan importante en el reino de los cielos. Y que tanto la madre de ellos, ¿verdad?, estaban más preocupados por el prestigio y el poder. Y aunque ella es una mujer devota, ¿verdad?, porque por algo del Señor Jesús también los escogió a ellos, ¿verdad?,
Pero que el Señor Jesús, con esa pregunta, ¿verdad? Que también vemos aquí que se distingue, en una manera bien hermosa, los corrigió el error de comprensión que ellos tenían con relación a lo que él les estaba explicando y a la humildad sobre todo y a la disposición de servir. No sé si está entendiendo. Esos versículos 26 al 28. Lecciones valiosas, es lo que quiero decir, es lo que estaba enseñando aquí, y que ahí radica la verdadera marca de un discípulo, en la sumisión y en la humildad, en ese servicio, y que ellos debían dar ejemplo de las pisadas de Jesús independientemente, ¿verdad? Él vino a servir, está diciéndolo ahí, y no a ser servido, lo leímos en el versículo 28, él vino a dar su vida por muchos. Y de nuevo, Jesús no le estaba negando el pedido a Salomé, a su madre, no, él sabía que ella era una mujer muy devota, pero le estaba enseñando qué era lo más importante con relación a su misión, para que tuviesen eso claro, ¿verdad? Y que justo, ¿verdad? Por eso los había escogido a ellos. De hecho, yo hablé cuando en la elección de los apóstoles, de los 12, en Mateo, el capítulo 10, yo hablé un poquito de cada apóstol, de cómo, ¿verdad? De lo que les ocurrió. Y en Hechos y en Apocalipsis vamos a ver lo que ellos sufrieron específicamente. Santiago, el mayor, ¿verdad? Jacobo y Juan, hermanos, de hecho, cercanos al Señor. Y Santiago, Jacobo el mayor, fue decapitado por orden de Herodes. Eso lo vamos a ver más adelante. Y Juan sufrió también persecución, pero fue, y lo hablé brevemente también cuando vimos el capítulo 10, el que por causas naturales y por edad avanzada fue el que sobrevivió lo que vivió a ese intento de ser cocinado en aceite hirviendo. Eso es terrible. Pero bueno, eso ya más adelante vamos a profundizar. Y los versículos 29, 34, y ya con eso termino porque ya me fui un poquito más de las 7. Sale el Señor de Jericó, que a la distancia de Jerusalén eran como 15 a 20 millas, para que tenga una idea. En carro serían 40 minutos, pero me llamó la atención que ese era un área bien empinada. Cuando vamos a geografía bíblica, me llamó la atención. Me fui al diccionario geográfico bíblico y vi que era un área bien empinada, difícil encaminar, ¿verdad? Pero aún así lo hicieron, que le tuvo que haber tomado como, 6 horas aproximado, hice yo más o menos mis cálculos, para que tenga una idea. Pero hablo de esto porque estamos viendo ahí en la palabra que había una gran multitud, y el Señor, ¿verdad?, inquietado también en llegar a estas almas, porque Él no estaba llamando la atención con las sanidades y milagros que estaba haciendo. Bueno, era una estrategia para llegar, porque recuerden, la medida de cada uno es diferente. Pero él no se estaba enfocando en eso, pero sí ya daba indicio también a lo que se estaba acercando, y él lo sabía. Y entonces, en esta gran multitud que había, 2 ciegos que oyeron que Jesús estaba en el área, lo identificaron. Y lo más grande, le dijeron: hijo de David. Lo leímos anteriormente con aquella, ¿verdad?, mujer gentil, en otros capítulos que vimos, que ella quería la sanidad para su hija. Y estos clamaron por su sanidad, clamaron misericordia, a pesar de que los estaban reprendiendo. Ellos seguían clamando a Jesús. Y esto se deja ver, ¿verdad?, la compasión de nuestro Señor, el modelo de ejemplo que nos está haciendo, y le hace una pregunta, también les pregunta qué quería que él hiciera por ellos. Y Jesús hizo esto, nos está enseñando, número 1, que le estaba dando su valor, su dignidad, su autonomía, permitiéndoles expresar sus necesidades personales. Miren qué hermoso.
lo que me mostró el Señor. Y también estaba probando la fe de ellos, evidenciando su fe. Con la boca lo declaramos. El joven rico no declaró nada. Él tuvo la oportunidad ahí frente a Jesús y no lo hizo. Fue más fuerte el amor a lo material. Y Jesús sabía muy bien las necesidades que tenían estos hombres ciegos, pero la confesión de fe era el ejemplo que también él quería que sus discípulos aprendieran. Él hace de acuerdo a nuestra fe. ¿Está entendiendo? De acuerdo. Y esto a mí me chocó mucho y me choca cuando estoy en situaciones y digo, perdóname, Señor, porque de acuerdo a mi fe es como yo voy a ser sana. O tú vas a responder a mis peticiones o a la necesidad que tengo. Y mire, estamos aquí y yo no pensaba que iba a poder estar. Para testimonio lo comparto, para la gloria y honra del Señor. Solo Él me ha ayudado porque estuvimos hasta en el hospital ayer. Y ni hablar de detalles porque no viene al caso. Aquí lo que importa es el milagro, si Dios lo hace. Y no es fácil, estamos aquí, no es fácil, pero Él es el que nos da fuerza, el que nos ayuda. Y hoy yo le deseo, Señor, gracias porque todo esto, tal como nuestro pastor también nos está predicando en estos domingos, que el Señor, estamos conectados en un mismo espíritu, nos está fortaleciendo por algo. Mire, yo viví algo muy fuerte y sobrenatural ayer en la mañana. Y entendí en la noche cuando me tuve que ir al hospital, ¿verdad?, los propósitos de Dios, las cosas que vi allí en el hospital. Pero temprano en la madrugada, y se los comparto para los que están aquí como testimonio, y estoy todavía orando en base a lo que Dios me mostró. Mientras el día anterior no podía casi ni dormir, ya no me sentía bien. De hecho, aún estoy mi cuerpo peleando algo. Pero yo no, fue bien raro. Y cuando me vine a poder dormir, entre las horas de 3 a 6 de la mañana, tuve un sueño bien marcado. Y que sí he tenido revelaciones, he tenido visiones, he tenido sueños de parte de Dios, como he tenido también revelaciones que no son de Dios. Y he tenido que aprender a cosas que no son de Dios y que hay que reprender. Pero hay cosas que cuando son de Dios necesitamos orar, ayunar, hacer vigilia. Y que lo que voy a compartir para los que van a estar escuchando, los que están escuchando, es para que ores también. Porque el Señor me mostró, me vi en un lugar en donde el Señor nos movió y escuchaba su voz con relación a la puerta. Y escuchaba la voz de unos hombres decir, aún está cerrada, no está abierta. Preparen los backpacks, ¿verdad? Backpacks, las mochilas. No voy a decir el nombre que nosotros le conocemos en Puerto Rico porque es malo en otros países y ya lo he aprendido, así que ya está en mi conocimiento, no lo voy a decir. Pero los backpacks, mochilas. Ten mochilas preparadas con medicamentos. Y yo sé que esto sí lo hemos escuchado, lo estamos escuchando. Estamos viviendo tiempos fuertes, que tenemos que también entender que Dios está en control. Dios está en control. Pero específicamente hacía mucho que no tenía un sueño de esta índole y escuchaba como me decía, ten medicinas listas ahí, pasaportes, documentos, identificaciones, cobijas. Escuché la palabra cobijas o mantitas, ¿verdad? Blankets. Y abrí una puerta de un lugar donde nos llevaron como un refugio alto, un lugar donde había una montaña y era alto, estaba lloviendo fuertemente. Y cuando abrí esa puerta había un desorden, moscas, una cosa increíble. Luego me ocurrió algo en donde yo me veía y bueno, no voy a entrar tanto en detalles, pero lo que más me impresionó fue que cuando tocaron la puerta del lugar donde estábamos, vi una manada de venados en manadas, pero muchos, una estampida de osos corriendo en ese bosque.
Y yo comencé a gritar y escuché unas sirenas y escuché el ruido de mucha agua, lo que yo ahí, mientras yo tenía este sueño, veía, escuchaba, ¿verdad? Que era el sonido de nuevo las gigantes. Y yo comencé a decirle al Señor, sácame de este lugar donde estoy. Yo no quiero estar, yo quiero despertar, yo no quiero esto. ¿Qué es esto? Yo no podía distinguirles, yo no les puedo decir todavía porque estoy orando. ¿Qué fue eso que yo experimenté tan fuerte? Lloré mucho porque cuando en el sueño escuché una mujer que me dijo, tienen que salir de aquí. Ya no hay luz, no hay electricidad, no hay internet, no hay nada. Se me habían quedado las mochilas con los documentos y mi esposo me dice, ve y búscalas porque lo vamos a necesitar. Entonces yo en ese momento sentí que el Señor me estaba dando una enseñanza porque dije, ok, si la señora nos está diciendo, salgan de aquí, pero hay algo material ahí que según pues lo vamos a necesitar, que es importante. Y yo entendí que sí, que eso es algo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Y decidí ir, y mire, cuando yo fui y decidí hacer eso, regresé, ya ellos se habían ido, eran voces que se llevaban a las personas, y escuché cuando la persona dijo, mira, lamentablemente te quedaste porque ya no hay medio de comunicarse. Y yo, mire, me estaban esperando, yo no había medio, ya viene lo que viene. Y mire, eso fue un sueño bastante fuerte. Oren mucho, de nuevo, no pongan su esperanza en esto que yo estoy compartiendo, simplemente que Dios le muestra a muchas personas, y más en estos tiempos. Yo recuerdo 2014, yo también escuché la voz del Señor clarita decirme, Elmer City, aquí en Washington, donde nosotros vivimos. Yo nunca había escuchado ese nombre. Nunca, Dios sabe. De hecho, mi esposo, nosotros fuimos a ese lugar lejísimo, montaña alta, hay una represa, bueno, cuando fuimos, de hecho es un área donde aquí es nativa, de tribu. Y me estuvo raro porque es una ciudad donde viven pocas personas. Y fuimos, y mi esposo me dijo, mira, vinimos, de hecho estábamos buscando hasta propiedades allá, estábamos viendo un lugar como una iglesia. Bueno, fue una cosa, pues, digo, Dios santo, que ese fue un tiempo donde viví cosas sobrenaturales. Y mi familia pues fue parte de eso. Y recuerdo que una hermana que se congregaba con nosotros, ella me dijo que buscó información, de hecho ella es americana, ella nació aquí, o sea, anglosajona, y ella me dijo que buscó la información de que un hombre en los 80 de aquí, de Tacoma, se mudó para esa ciudad y él tiene un refugio porque Dios le mostró en los años 80, que iba a haber una invasión china y que él tenía la responsabilidad de preparar un búnker allá para los cristianos, porque vamos a pasar por algo muy bien fuerte en esta área. Y cuando yo escuché eso dije, no es entonces casualidad que el Señor me mostrara el nombre de Elmer City. Y aquí nosotros seguimos todavía en el área de Tacoma, pero ¿qué les quiero decir con todo esto? Porque también hemos aprendido que Dios está en control y que no solo Dios, ¿verdad? Y que cuando Él diga, cuando Él nos muestre, y que tenemos que estar atentos. Así que yo no sé por qué les estoy compartiendo a ustedes esto, porque no lo iba a compartir, pero sí sentí, he estado orando y de nuevo sigo orando porque estoy pidiéndole al Señor que me siga revelando, porque hay más detalles en eso que viví en ese sueño. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Porque son tiempos, cuando mi Señor me mostró que este es un año del despertar, podemos decir que este es un mes de gozo y podemos declarar que es un mes de alegría y podemos declarar, no importa lo que veamos, y gloria a Dios, así es. Y así va a ser. Pero vamos a ser realistas, hay que hacer un balance, hay que ser buenos administradores, hay que hacer un equilibrio y hay que mirar la necesidad real. Desde aquí para luego allá. Yo no sé si usted está entendiendo. Y al igual que Jesús aquí nos está enseñando, mire, esos ciegos le siguieron. Y si usted y yo decimos que le seguimos, estamos dando ejemplo de esa disposición, estamos dando testimonio de la fe. El tiempo se acorta. Y yo les compartí lo del sueño porque comencé a preocuparme del poco tiempo que solo Dios conoce que nos queda antes de su venida, que sí está pronta. No sabemos el día ni la hora, que esa es otra cosa, es parte de lo que
estoy orando al Señor porque también recibí más información en ese sueño, pero sigo orando. Pero sí sabemos que ni el Hijo sabe, solo Dios da unas señales y que estamos solo en principios de dolores, solo en principios de dolores. Y que aún como en esos tiempos que la fe de los discípulos titubeaba, el Señor nos está pidiendo que estemos firmes. Que estemos firmes y que, mire, si en esos tiempos a mí me impresiona estudiando esto porque yo decía, mira, y lo vamos a seguir viendo a medida del desarrollo de los discípulos, de su fe fortalecida. Es increíble que nosotros conociendo del Señor todavía dudemos de muchas cosas. Por eso es que les compartí este testimonio y un poquito de lo que he estado batallando en cuanto a mi salud. Pero es increíble que hasta cuando estudiamos el capítulo 8, que los demonios de que estaban en los Gadarenos identificaron a Jesús como el Hijo de Dios Santo, y que los discípulos que vieron tantos testimonios, tantas cosas ahí, todavía su fe tan valiosa, y nosotros hoy teniendo la palabra y viendo tantas cosas y viendo que se ha cumplido y se cumplirá, estamos como que aquí no ha pasado nada. Y yo solo cumplo con decir, ¿verdad?, lo que el Señor me entregó. Voy a dejarlo ahí. Ya hemos culminado ya con la segunda parte del bosquejo del Evangelio de Mateo. Ya vamos a entrar a la tercera parte con ya la entrada triunfal en Jerusalén. Y ya vamos, y qué interesante que a nivel de otros cristianos están celebrando más con ímpetu estas semanas, y voy viendo lo que Dios está haciendo a medida que vuelvo a estudiar esta palabra, y ahora más con más detenimiento. Pero Dios nos está hablando en gran manera, y si estás aquí conectado, conectada, puede que nos conozcamos, puede que no, puede que hemos compartido, puede que no hablemos ni siquiera, pero Dios conoce. Y Dios conoce, y a lo mejor tú también estás pasando por situaciones, y me consta a muchas de ustedes que sí, y que aunque no hablemos, es un tiempo, ¿me entiendes?, de cerrar la puerta y ahí con Él en intimidad, porque es necesario, porque vienen cosas en las cuales entonces usted y yo necesitamos estar fortalecidos en la fe, sobre todo, y ni hablar de las cosas que dicen las noticias, que yo les recomiendo mejor. Mire, sí, infórmese, pero no apague las noticias, porque mire, todo tiene retumba. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Amantísimo Padre, Hijo, Espíritu Santo, te damos gracias. Yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por cada hermana y hermano que está aquí conectado y que va a estar, Señor. Y que tú conoces todas las cosas, Señor. Aquí está quien tiene que estar, quien tú permites, Señor, con propósitos divinos. Sabemos que tuyo es el poder, la gloria y el honor, la honra. A ti te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, y que las cosas que no podemos entender, tu Santo Espíritu nos ayuda. Yo te pido que también a cada uno de los que está escuchando esta palabra, Señor, que tú abras su entendimiento, y que en la medida en que nos has entregado a cada uno y a ellos, Señor, que tú hagas la obra y tú muestres, porque tú lo vas a hacer, Señor. Que sigamos siendo oidores, obedientes, hacedores de tu palabra, Señor. Yo solo soy una servidora inútil, Señor. Somos servidores inútiles, pero tú nos ayudas, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Abrazo grande, Dios les bendiga. Gracias a los que se quedaron por ahí valientes y esforzados. Amén. Y nos estaremos viendo, Dios primero, la semana que viene. Seguimos orando los unos por los otros. Y el domingo también nuestro pastor va a estar compartiendo la palabra de Dios, 10 de la mañana, hora Pacífico. A través de estos medios la compartimos. Y damos gracias a Dios por sus vidas. Esperando se encuentren bien. La paz de nuestro Señor esté siempre con ustedes y nosotros. Y nos vamos, pero no de su presencia. Seguimos en su presencia, y puede escribirnos también si tiene peticiones en privado para seguir orando. Y me voy a llevar esa petición nuevamente, Pastor Hernández, con relación a su salud. Y Dios es fiel, Dios es bueno, y en todo tiempo. Amén. Abrazo grande, Dios les bendiga.